Francisco Mejía, presidente del Banco Agrario, que nos va a hablar un poquito de la historia en Colombia, más comercial y desarrollo. Entonces, por favor. Muchas gracias. No sé si he conectado el doctor Carlos Gustavo Cano, que lo había invitado y me dijo que podía venir, pero pues sí está. Qué bueno. Y aquí estoy, Pacho, aquí estoy. Hola, Carlos Gustavo. Muchas gracias. Qué buena ocasión para presentar este caso. Muy pocos colombianos lo conocen a cabalidad. Banco Comercial y Banco de Desarrollo, y por qué se justifica la banca estatal en el país. No, simplemente muchas gracias por la invitación, Pacho. Estoy aquí pendiente. Gracias, Carlos Gustavo. Bueno, darle las gracias por la invitación a Nicolás, que pues es un viejo conocido del banco, ha hecho varias investigaciones allá con la data del banco y también nos ha motivado mucho estudiar estos temas de la banca de desarrollo y con quien hemos intercambiado muchos de estos conceptos. Pero yo les voy a contar qué es, digamos, la definición de un banco de desarrollo y por qué se justifica que esos bancos existan y por qué, pues, obviamente deben ser estatales y llevar eso al caso del Banco Agrario. Hay un paper que yo les recomendaría a todos ustedes que leyeran, que me parece que es fundamental, que hizo el profesor Hausman con otro investigador del BID, que se llama Smart Development Banks. Y ahí en ese paper, pues él define qué es un banco de desarrollo y elabora otro concepto, pues que por tiempo hoy no lo vamos a elaborar mucho, y es que las fallas de mercado son dinámicas, no son estáticas como uno siempre pensaría, y que los buenos bancos de desarrollo tienen que acomodarse a esas fallas de mercado. Entonces, básicamente, dice que es una entidad financiera gubernamental que promueve el desarrollo económico y social a través del financiamiento de actividades con altos retornos sociales, apuntándole a la corrección de fallas de mercado bien identificadas. Eso de bien identificadas es clave. Entonces, perdón. Les voy a mencionar algunas de las fallas de mercado por las cuales existe el Banco Agrario. La más importante de todas es la financiación a pequeños productores agropecuarios, que, pues, digamos, colocar crédito en esos pequeños productores agropecuarios es muy costoso, porque hay que tener una red bancaria costosa, pero además el perfil riesgo-retorno de las actividades que ellos hacen, pues no es atractivo para que la banca haga inversiones y coloque allí. Ahora, uno puede discutir si hay una falla de mercado o no hay una falla de mercado en pequeños productores. Yo creería que sí. En el otro slide desarrollamos eso, porque yo creo que los pequeños productores producen externalidades positivas, seguridad alimentaria, soberanía del territorio, y esas externalidades no están compensadas por el precio que ellos reciben por sus productos. Hay otra falla de mercado que, digamos, por la experiencia nuestra podemos decir que existe, que es la financiación de grandes proyectos agroindustriales, y aquí les pongo un ejemplo muy claro, y es una planta de extracción de aceite de palma muy grande que hay de las grandes de Colombia, que hay en el Catatumbo. Esa planta la financió el Banco Agrario. Ustedes, pues, obviamente saben la situación de orden público de Catatumbo. Ningún banco privado ni siquiera se le ocurre mandar un funcionario de Catatumbo, pues, porque pues, obviamente su vida peligra, y mucho menos ir a colocar un crédito allá. El Banco Agrario financió esa planta. El Banco Agrario ha desembolsado en el Catatumbo, no solo en este gobierno, aunque en este gobierno hemos, digamos, es el gobierno que más ha desembolsado allá, pero esto viene desde el año 2012 más o menos, más de 100.000 millones de pesos en todo el ecosistema de palma de aceite. Y otra falla de mercado importante, pues, digamos, es la provisión de servicios financieros en lugares alejados. El Banco Agrario es la única entidad financiera en más de 450 municipios de Colombia. Si no existiera el Banco Agrario, esos colombianos no tendrían dónde depositar plata en una cuenta de ahorros o tener un seguro. Y para eso, para poder llevar esos servicios, el Banco Agrario también tiene que ser banco comercial, porque son los servicios de la banca comercial los que no existen allá.
Entonces, hablábamos de por qué existen las fallas de mercado, pues por las externalidades positivas o negativas, y aquí quiero hacer una pequeña digresión, pues ya que estoy en una facultad de economía y me parece relevante. Hay fallas de mercado, pero también hay algo que los economistas en el Consenso de Washington, cuando discutieron este tema de los bancos de desarrollo, denominaron fallas de gobierno de los bancos de desarrollo. Y yo me iría un poquito más al fondo de este tema, y esto tiene que ver con que, pues ustedes saben que en los mercados privados es donde se proveen y se consumen bienes privados, y el mercado privado pues es el que dice cuánto de cada cosa se consume y cuánto se provee. Y es el mercado político el que provee, donde se proveen y se consumen los bienes públicos. Tal vez desde Adam Smith en La riqueza de las naciones, se estudió el mercado privado, y claro, cuando algo se estudia y cuando están los planos de algo, pues es muy fácil encontrarle los errores y los problemas y las fallas, que las tienen los mercados privados. Entonces, pues con tantos ojos encima, le encontraron una cantidad de fallas al mercado privado. Ustedes saben que lo que ustedes denominan el óptimo Pareto se alcanza cuando las firmas todas producen, venden al costo marginal de sus productos. Y ahí pues, el bienestar de la sociedad está maximizado. Pero para que eso se logre, pues tiene que haber competencia perfecta, tiene que haber una cantidad de condiciones que son restrictivas, y por eso pues hay una serie de fallos. Eso lo han estudiado, repito, desde hace más de 200 años. Pero el mercado político, ese sí, tal vez se tardaron mucho tiempo en estudiarlo, pero podemos hablar de 3 premios Nobel famosos que lo hicieron, y ahí fue donde se empezaron digamos, a presentar estos planteamientos contra los bancos de desarrollo. ¿Y quiénes fueron? Samuelson, Kenneth Arrow, y tal vez el más importante de todos, el que más profundizó en las fallas del mercado político, fue James Buchanan, que se ganó el premio Nobel por allá en los 80. ¿Y qué encontraron ellos? Que el mercado político, para que se lograra el Pareto óptimo equivalente al mercado privado, las condiciones eran mucho más restrictivas. O sea, ese mercado tenía muchísimas más fallas, empezando por la manera como se daban las elecciones, y una cantidad, la ignorancia racional que se llama de los votantes, bueno, una cantidad de problemas, y eso es lo que lleva a que se hable de fallas de gobierno en las entidades puntualmente. Entonces, ¿qué fallas? Perdón. Entonces, las fallas de gobierno que le encontraron a los bancos de desarrollo, y aquí estamos hablando del Consenso de Washington, donde pues hubo una tendencia obviamente alimentada por esas investigaciones de estos 3 economistas. Uno podría argumentar que de pronto se fueron a un extremo, y lo que decían es, hombre, las fallas de mercado que corrigen los bancos de desarrollo, el beneficio que trae la corrección de esas fallas de mercado es inferior al costo de las fallas de gobierno que tienen esos bancos, porque esos bancos se han convertido en una vena rota, en un despilfarro del dinero de los contribuyentes, y por eso pues es mejor acabarlos. ¿Cuáles son las fallas de gobierno de los bancos de desarrollo? Aprobaciones de créditos por razones políticas, el screening deficiente de clientes, sobrecostos en la operación, pobre monitoreo de la cartera, nombramiento de personas por razones políticas. Y pues esto pues sí es un viejo conocido nuestro, porque es que aquí ya sucedió. Por esto fue que colapsó la Caja Agraria. La Caja Agraria es la precursora del Banco Agrario, y llegó un momento en que las pérdidas diarias de la Caja Agraria eran una cosa tan brutal, porque eso pues por razones políticas se condonaban deudas, se otorgaban créditos, etcétera. Un sindicato voraz también que pues todo lo que pedía se lo daba, y al final pues eso hizo que colapsara la Caja Agraria. Pero obviamente pues lo ideal es minimizar esas fallas de gobierno al punto que el beneficio de la corrección de las fallas de mercado pues para la sociedad sea positivo, y se justifique la existencia de estos bancos de desarrollo, porque la verdad es que sí existe la falla de mercado.
Y por supuesto en eso es que nos hemos concentrado en el Banco Agrario y ahora les voy a mostrar. ¿Qué encontró Ricardo Hausmann en ese? Porque estudiaron algo así como 90 países donde hay bancos de desarrollo en el mundo. ¿Y qué encontraron? Como en la ecuación, digamos, de la operación de estos bancos, no solamente, digo, y también hay que tener en cuenta el beneficio y el impacto social. Obviamente, cuando no solo la rentabilidad está en la ecuación como en la banca privada, pues hay que subsidiarlo de alguna manera porque, por supuesto, no se pueden sostener solos. Porque si yo voy a hacer banca en el Catatumbo o en Tumaco, y rápidamente quiero explicarles esos dos casos. El Catatumbo ha sido un caso de éxito para el Banco Agrario. Realmente la siniestralidad allá es relativamente baja. Si uno va a mirar la operación del banco, allá es sostenible. O sea, el banco no ha perdido plata allá y seguramente habrá ganado algo. Pero si miramos esa misma actividad que hizo el banco en el Catatumbo, la quiso hacer en Nariño, en Tumaco, y allá sí fue un problema bien serio. Allá el banco perdió más de 30.000 millones de pesos. Porque llegó una plaga y arrasó con toda la palma de aceite, la pudrición del cogollo. Eso no pasó en el Catatumbo, porque las organizaciones campesinas estaban mucho mejor estructuradas y funcionaron mucho mejor en el Catatumbo que en Nariño, porque en Nariño siguieron con vasos comunicantes con la ilegalidad y eso, pues, por supuesto, no funcionó. Entonces, pero a priori, el riesgo, pues, hubo que asumirlo en ambas partes. Salió bien Catatumbo, salió mal Nariño, pero si uno mira en el neto, seguramente algo ha perdido plata el Banco Agrario, pero es una operación que se justifica porque en el Catatumbo, por ejemplo, la única actividad que le compite y le gana terreno a la ilegalidad en el Catatumbo legal, realmente con escala, es la palma de aceite, no hay otra. Empleo formal, ingresos dignos, en fin. O sea que se justifica asumir ese riesgo y si hay que, digamos, el banco tiene que perder parte de su capital haciéndolo, pues es justificable porque hay un beneficio social enorme para el país. ¿Cuáles son las tres fuentes de financiación o de subsidios que tienen estos bancos en el mundo? La primera es fondeo, la segunda es garantías y la tercera es capital. Entonces, pues se presentan las tres o alguna de las tres en todos los bancos de desarrollo del mundo. Y la buena noticia para Colombia es que aquí tenemos un sistema, la verdad, me parece a mí muy robusto, que es el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. No sé si ustedes lo conocen al detalle, pero en este sistema la banca privada hace unas inversiones forzosas en Finagro. Esas inversiones forzosas son las que utiliza el Banco Agrario para hacer estos créditos. Por ejemplo, un crédito de 12 años para sembrar palma de aceite. ¿Eso qué tasa de interés tiene? Eso es el IBR más 7. Obviamente eso es subsidiado a ese plazo. Entonces, fondeo, sí, el Banco Agrario recibe ese beneficio, pero no es exclusivo del Banco Agrario. Los recursos de Finagro están disponibles también para los bancos privados. Por eso, digamos que no lo consideramos un privilegio, porque cualquier banco del país puede recibir esos recursos. Garantías, sí, ese sí es un subsidio que tiene el Banco Agrario. Se llama el Fondo Agropecuario de Garantías, que tiene una cobertura del 80%, y eso es lo que hace que el Banco Agrario pueda trabajar en un más o menos equilibrio económico, prestándole a esos pequeños productores que son tan riesgosos, pero pues por supuesto, cuando se siniestra un pequeño productor de esos, el banco pierde el 20% y el FAC pierde el 80%. Pero si no fuera por ese FAC, no podría el banco en condiciones de equilibrio económico prestar plata. Y el tema es que el banco sí tiene que funcionar en condiciones de equilibrio económico, porque nosotros recibimos recursos del público, recursos de los ahorradores. Nosotros somos obviamente vigilados por la superintendencia financiera. Eso no es un banco que pueda cada rato decir, no, es que estoy perdiendo, capitalíceme. ¿Quién va a creer en un banco así? ¿Quién va a depositar su plata en un banco así? Entonces, y por esa razón es que en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero hay un artículo que es exclusivo para el Banco Agrario, donde dice que el Banco Agrario tiene que trabajar en condiciones de equilibrio económico y que cuando el gobierno nacional quiera obligar al Banco Agrario a hacer algo donde pierda plata, le tiene que trasladar plata al presupuesto nacional. Por ejemplo, si el gobierno nacional nos dice,
usted tiene que abrir una oficina en un corregimiento del Bichada, donde obviamente la oficina no se va a sostener con los negocios, con la actividad económica. El gobierno nos tiene que dar una plata para compensar eso que perdemos. Y eso me parece que es una buena medida. Si eso hubiera existido en épocas de la Caja Agraria, pues no hubiera pasado lo que pasó. Entonces, garantías sí, y eso es un subsidio. ¿Por qué? Porque ese fondo de garantías hay que capitalizarlo cada... Bueno, la verdad es que, ahora les cuento, eso también ha mejorado mucho en este gobierno. Cuando llegamos nosotros en el 2018, estaba en una situación calamitosa, y en el 2019, el primer semestre, hubo que meterle 180.000 millones de pesos para que volviera a poder emitir garantías. Pero es que había un problema de siniestralidad que ahora les cuento. Y afortunadamente, capital, no. El gobierno colombiano nunca ha tenido que capitalizar el Banco Agrario. De hecho, es al contrario. El Banco Agrario le traslada utilidades al presupuesto nacional. El año pasado dimos 779.000 millones de utilidades, 3 veces más de lo que dimos en el 2018, o sea que le ayudamos al presupuesto nacional. Quise traer este caso, pues digamos, puntual para que entendamos que esto es un seminario de políticas públicas. ¿Por qué es tan importante el FAC? Como subsidio al acceso al crédito, que es lo que realmente es. Yo les voy a dejar la presentación para que la conserven, pero pues así rápidamente aquí es un análisis, un escenario donde colocamos 1.000 millones de pesos, con la garantía del FAC del 80%, y un índice de cartera vencida del 14%, es lo que da el punto de equilibrio para el Banco Agrario. Ahí el Banco Agrario ni gana ni pierde plata. El FAC sí pierde, el FAC pierde 94 millones de pesos. Y aquí les voy a contar una historia que Nicolás conoce muy bien. Por esa capitalización del FAC a principios de este gobierno, hubo unas voces que querían básicamente empezar a desmontar el FAC. Y hablaron de bajar la cobertura del pequeño productor del 80 al 60%. Yo me opuse mucho a eso, porque el problema no era el instrumento funciona bien. Había voces que decían, no, es que como la cobertura es tan alta, entonces el Banco Agrario tiene un riesgo moral y tiene un incentivo de botar la plata. Eso es falso. El incentivo que sí tiene el banco, y no solo el agrario, sino cualquier otro, es aumentar el apetito de riesgo. Y sin apetito de riesgo es imposible generar impacto social. Es imposible. Entonces, lo que me afanaba a mí de que eso prosperara, que finalmente, gracias a Dios, no prosperó, era que yo tenía pensado en el 2019 abrir el crédito para jóvenes rurales. Ese crédito en el banco estaba cerrado prácticamente. Si un joven iba al banco a pedir un crédito, le pedían codeudor, y si traía el codeudor, le decían que no le podían dar el crédito porque no tenía experiencia crediticia en otra entidad financiera. Cuando el Banco Agrario, como Banco de Desarrollo, está llamado a asumir ese riesgo adicional para poderles dar esa primera experiencia de crédito. Entonces, en este caso, ¿sí? Estoy hablando de la financiación de 100 jóvenes rurales. Con este 80% del FAC, el fondo pierde 94 millones de pesos. Obviamente este es un índice de cartera vencido muy alto. Pero claro, cuando uno está hablando de jóvenes, su primera experiencia de crédito, pues no es ahí lo estamos midiendo, pero sí seguramente va a ser un 9 y un 10%, que sigue siendo muy alto para una banca privada, o hasta un 12%. Pero supongamos que sea el 14%. ¿Qué le costó digamos, al presupuesto nacional? Le costó 94 millones de pesos. Pero, ¿desde qué ángulo yo analizaría esto? Hombre, le entregamos a Colombia 86 jóvenes emprendedores, que si no nos hubiéramos gastado esta plata, esos jóvenes probablemente nunca hubieran podido tener esa primera oportunidad de hacer emprendimiento si hubieran ido a las ciudades o se hubieran dedicado a una actividad ilícita, etcétera. O sea que yo creo que entregarle a Colombia 86 jóvenes emprendedores que toda la vida pues van a seguir creciendo y generándole riqueza y empleo a este país por 94 millones de pesos, me parece plata bien gastada de los
que tributan en Colombia. Y aquí una reflexión, porque hay todo el mundo habla del subsidio a la tasa, que son las líneas LEC, y este gobierno ha invertido bastante en eso, y me parece muy bien ese subsidio. Yo creo que pues esa gente que produce en el campo, en la medida de que se le pueda dar una mano, porque producen en condiciones muy difíciles, pues está bien. Y el gobierno más o menos se gasta 150.000 millones de pesos al año en subsidios a la tasa de interés para estos pequeños productores. Pero nadie habla del subsidio al acceso al crédito, que es más o menos de 30.000 millones anuales lo que necesita el FAC para poder operar en equilibrio. Y yo les digo una cosa, si yo tuviera solamente 30.000 millones, yo no los destinaría a subsidiar la tasa, sino los destinaría al acceso. Me parece que tiene un mayor impacto social el acceso que la disminución de la tasa, porque la tasa ya está a un tope que me parece muy adecuado, que es el IBR más 7. El Banco Agrario no le puede prestar a ningún productor en condiciones finales, esa es la condición para poder acceder al FAC, a una tasa superior al IBR más 7, que hoy en día está más o menos en el 12%, porque están las tasas altas. Aquí quiero poner un ejemplo porque pues esto también fue un tema de discusión y creo que también está hoy en día muy en boga el tema, y es cómo juega el microcrédito tradicional en la ruralidad colombiana. Y yo creo que el microcrédito bien utilizado me parece que es una herramienta para sacar a la gente de la pobreza, pero mal utilizado también es un arma de doble filo que puede generar pues repercusiones inesperadas. Y es muy sencillo, digamos, lo que les voy a mostrar realmente es demasiado de cartilla de coquito, pero creo que hay que hacerlo porque a veces yo me he sorprendido que a veces hay personas con las que uno habla y no tienen claro esto. Y es que aquí tengo un caso de la compra de 5 novillos de ceba. Estoy hablando de un campesino, de un pequeño productor. A ese nivel donde pues ellos normalmente no tienen riego, no tienen toda la tecnología que puede tener un productor mayor, la ganancia pues en gramos no es igual. Esto es más o menos lo que se presenta en la vida real. La TIR de esa actividad está más o menos en el 22%. Si yo a ese campesino, si ese campesino hace el trabajo, compra los novillos de su propio bolsillo, pues estas son las cuentas, unas cuentas muy fáciles. Esto es por el valor que lo compra, esto es lo que recibe después por los novillos cuando están gordos, se gana eso, ¿cierto? Si se endeuda con el Banco Agrario en condiciones finales, pues obviamente aquí ya tiene que pagar un interés, perdón, y se termina ganando esto, tiene un excedente. Pero si esa persona decide financiar esta actividad a una tasa de interés del 40%, que es una tasa muy normal de microcrédito, resulta que el señor lo estamos hundiendo más en la pobreza porque mire lo que pierde. Y seguramente puede pagar el crédito, porque él tiene otras fuentes de ingresos, él jornalea, él tiene gallinas, tiene cerdos, etc. No, paga el crédito, pero sin darse cuenta lo que está es deteriorándose más su patrimonio, su pequeño patrimonio. Por eso es muy importante el concepto de que el crédito de fomento en el sector agropecuario realmente es irreemplazable. Y aquí les estoy poniendo el caso de una actividad de corto plazo, como es comprar unos animales y engordarlos. Pero imagínense en una actividad como, por ejemplo, el cacao, que empieza a producir a los 3 años. Imagínense una persona pagando créditos de largo plazo al 40%. Pues obviamente eso no funciona. Y esto lo digo porque también en algún momento lo comentamos con Nicolás en su momento, pues había, y muchas personas bien intencionadas decían, no, es que la solución en el campo es que haya mucho más oferta de microcrédito. Bueno, eso es relativamente cierto, pero teniendo siempre en cuenta estas limitaciones.
No sé si hasta acá haya preguntas. Esta es como la segunda sección que tengo de la presentación. Ya pasar un poco de la parte económica del Banco de Desarrollo y meterme un poquito ya puntual a lo que ha pasado en el Banco Agrario en estos últimos años, señor. Sí, yo una pregunta. Usted comentaba que pues, hay como una economía política detrás de cómo se fondea ese FARC, ¿no? Ese fondo Sí. agrario, y que había unos opositores que quizás era mejor. Mi pregunta es, ¿quiénes son los que se oponen y de dónde sacan, o sea, basado en qué tributos que se fondea ese fondo? O sea, ¿de dónde provienen esos recursos? Pues, Bueno. del Estado, pero ¿por qué esa economía? ¿Quiénes se oponen? Después pregúntale a Nicolás, para no meterme yo en eso. No, mire, el banco, el FARC tiene una fuente de fondeo que me parece muy excelente y son las utilidades de Finagro. En los estatutos de Finagro está que se debe dedicar, no recuerdo, creo que es al menos el 20% de las utilidades de Finagro para fondear el FARC. Lo que pasa es que el Banco Agrario venía con un problema muy serio de siniestralidad de la cartera. Y por ese problema tan serio de siniestralidad de la cartera, esa plata no alcanzó y el fondo estaba muy deteriorado. Entonces, el gobierno nacional tuvo, yo no recuerdo técnicamente, pero eso vino de recursos del Ministerio de Agricultura, del presupuesto nacional, y inyectaron recursos al FARC. ¿Por qué? Porque pues obviamente como todo fondo de garantías, pues tiene unas normas de que para poder respaldar créditos, no recuerdo, creo que tiene que tener 10 veces el capital, el patrimonio del fondo para poder seguir respaldando créditos. Y pues obviamente el gobierno nacional no puede parar la irrigación de crédito en el pequeño productor. Eso políticamente, pues digamos, económicamente es un error y políticamente sí que es cierto. Entonces, pues tuvieron que capitalizarlo. Pero el problema no estaba, y entro aquí a este tema, el problema no estaba en que el instrumento fuera malo o que la cobertura fuera exagerada. Señor. Digamos que hay un elemento importante que es la tasa de interés. Y uno que observa en general, el banco le presta, voy a la parte anterior antes de que yo todavía está Sí. promovido por el Banco de la República. Pero ustedes capturaron un dinero, lo captan, en alguna medida, y lo prestan. Puede ser de presupuesto nacional alguno o de los clientes mismos. Sí. Y ese dinero lo captan a una tasa de interés determinada. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en alguna forma? Al incrementarse las tasas de interés, se la trasladan directamente al crédito. Y esto incrementa los costos del crédito y le pega en alguna medida a los costos de financiamiento de la actividad que tenga el campesino. Sí. ¿Sí? La pregunta es, si estos dineros fueron captados con una tasa de interés baja y ya fueron captados, ya fueron captados, ¿no habría la posibilidad en alguna medida de congelarle esa tasa de interés en general para que no le pegara en alguna medida al crédito de quien lo obtuvo en general y de paso no aumentara el costo en alguna medida que le traslada el campesino en su producto agrícola final y por lo tanto es un elemento inflacionario que en alguna medida promueve este tipo de condiciones cuando ya el banco lo captó? Es decir, lo que quiero decir es, en alguna medida usted tiene una tasa variable, Sí. correcto, pero es que usted ya captó sus dineros anteriormente a ciertos intereses en general y usted los presta en alguna medida, pero ahora al incrementarse la tasa de interés se lo traslada, digamos, al costo del crédito. El campesino en alguna medida se lo traslada a la leche o al kilo de carne, etcétera, y por lo tanto promueve, digamos, Sí, entiendo el punto. A ver, entonces, la perspectiva sería, ¿por qué el banco, al haber captado sus dineros, no congela temporalmente, en alguna medida, sin incurrir en un gran costo de oportunidad, temporalmente esos recursos en general y alivia, en cierta medida, el costo del crédito y por lo tanto que tenga menos? Eso es un elemento importante, digamos, el financiamiento de alguien que compró los novillos, de alguien que compró una tierra, de alguien que sembró papa. En general el costo es enorme. ¿Qué piensa usted alrededor de eso? Bueno, a ver, dos consideraciones. Lo primero es que
esta plata que se le presta al pequeño productor no son recursos captados por el Banco Agrario. Eso viene de Finagro, son recursos de redescuento. Y Finagro los traslada al DTF, ahora me imagino que será IBR -2, para pequeño productor. ¿Y de dónde saca Finagro esa plata? De las inversiones forzosas que hacen los bancos, que también tienen un costo variable. Entonces, eso se va ajustando en la medida que la tasa de referencia vaya subiendo. Pero si fueran recursos, supongamos que fueran recursos propios, ahí el tema es, pero primero usted dijo uno de los temas, costo de oportunidad, pero el otro tema es que cuando suben las tasas, yo no puedo decir, subieron las tasas, entonces solamente le aplico esa subida a la plata que voy a captar de aquí para adelante. Toda la que capté detrás me toca también remunerarla con la nueva subida de las tasas. Entonces, pues ahí no digamos, siempre sería un tema de margen. Pero para contestarle precisamente su pregunta, todo esto es con tasa variable, tanto los costos como o sea, el pasivo como el activo, que eso viene de Finagro. Pero lo que yo quiero decir es está de paso castigándole y pegándole durísimo a uno de los costos del agricultor o del ganadero muy fuertemente. Pues, porque Entonces, suben las tasas. Sí. ¿Dónde está ahí, comillas, el fomento en alguna medida, entre otros que tengan? Eso sería interesante para los créditos nuevos, porque el banco, ¿qué es lo que dice? El Banco Central, lo que dice, los dineros en alguna medida toca recortar la oferta monetaria. Y una de las formas es recortar ahorita subiendo el crédito. Pero eso es para el futuro, ya lo anterior que... Bueno, pero el fomento claramente está en que ahora con la subida de las tasas, yo aquí les puse, en microcrédito les puse un ejemplo del 40%, pero yo supongo, tengo que mirar, porque el banco también hace de microcrédito en las ciudades, ya debe estar eso, el mercado ya debe estar cerca del 50%. Entonces, aún con las tasas altas, hoy en día el Banco Agrario coloca, y a largos plazos, al 12%, porque el campesino tiene un privilegio que es el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. Cualquier otro microempresario que no sea un campesino le toca pagar 50% de tasa de interés versus 12%. Vemos que ahí ese sería el fomento. Sí. A mí me parece maravilloso el programa, pero la pregunta que uno le queda siempre con este tipo de programas es ¿qué tanto es ese retorno social con respecto a otros? No sé si hayan tenido evaluaciones de impacto, porque usted dice, son emprendedores que si no hubieran sido emprendedores, se hubieran dedicado a algo menos suficiente. No, pues tal vez si hubieran migrado a la ciudad, hubieran tenido oportunidades de estar bien. Entonces, no sé si ha habido evaluaciones de impacto que digan, oiga, este programa generó en el largo plazo este efecto versus comparémoslo con otra cosa como, no sé, ser paga o cosas que sabemos que tienen un impacto, pero... No, digamos, eso es más intuitivo porque realmente yo no conozco ningún estudio, ojalá ustedes se animen a hacer. Lo que yo sí les digo es que el banco, hoy en día, la cartera del Banco Agrario de pequeños productores está en 6.5 billones de pesos. Tenemos alrededor de 600.000 pequeños productores de clientes del Banco Agrario de crédito. Yo los visito mucho. A mí me encanta cuando salgo a alguna región ir a una finca, pero de verdad de un pequeño productor. Y sé que si no fuera por eso, ellos no podrían, la mayoría de ellos no tendrían lo que tienen. Entonces, pues uno intuitivamente ve que esto sí tiene un retorno social inmenso. Ahora, hacer esa evaluación, pues eso ya es otro tema más complicado. Y yo no sé, es posible que haya otras inversiones públicas que tengan más altos retornos, pero le digo, sinceramente, esta tiene un retorno muy alto. Y yo, digamos, yo sí, y les voy a explicar ahora lo que hemos hecho en el Banco Agrario. Yo creo que mientras el banco sea bien manejado y tenga mitigadas esas fallas de gobierno, creo que se justifica perfectamente tener un banco de desarrollo. Y le digo, ya al Banco Agrario de Colombia lo han, digamos, visto como modelo en otros países para poder replicar eso. De hecho, esta tarde tengo una cita con, me da pena con ustedes, el banco más grande, el banco público del Brasil, que me dicen que es un monstruo, es un banco de desarrollo, pero está más dedicado a temas industriales. Y quieren meterse mucho en el agro. Y quieren, esta tarde tengo una reunión con ellos. Les doy otro ejemplo, y es bueno que digamos, de banca de desarrollo.
El milagro económico de Singapur, los que han estudiado eso dicen que se debió a un banco de desarrollo, que se llama el DBS Bank. El DBS Bank, hoy en día además es uno de los mejores bancos del mundo, se ha ganado todos los premios de banco digital, etcétera, pero empezó como un banco estatal de Singapur financiando la manufactura. Obviamente no sector agropecuario porque ya no tienen agro, pero hubo algo, mejor dicho, coger dinero público para que haya un ente responsable que tenga un apetito de riesgo que no podría tener la banca privada para financiar actividad económica, eso está comprobado que funciona. Lo que pasa es que si eso se abusa con la entidad, pues no funciona. Hay una pregunta en el Zoom. Adelante. No, muchas gracias. Yo quiero hacer unos comentarios muy puntuales, si ustedes me lo permiten. Hay un libro, ¿no? Que si no lo han visto, de verdad lo recomiendo, que es el libro de Mark Carney, que se llama Values. Mark fue presidente del Banco Central de Canadá, luego pasó a ser presidente del Banco Central de Inglaterra. Es un caso sin precedentes en la historia de la banca central. Un banquero canadiense que es contratado por los ingleses para que les maneje el Banco Central, y ahora es el enviado especial de Naciones Unidas para el cambio climático. Lo que quiero decir, lo que resumió Francisco Mejía muy bien sobre las fallas del mercado, la recoge este libro, que es fresco, hace muy poquito escrito. De modo que las fallas de mercado, el mercado no es sabio, el mercado no es un dios. Y de ahí la mención que hace Francisco del consenso de Washington. Esto fue un fiasco que lo están pagando los pobres del mundo hoy en día. El segundo elemento, el tercer elemento que quiero mencionar es el regreso del concepto de seguridad alimentaria y de la seguridad energética a la mesa del debate. Hace 20 años, quienes hablábamos de seguridad alimentaria nos calificaban de autárticos y de gente retrógrada. Pues, hoy el tema está en la mesa de todas las economías del mundo, que es el tema de la inflación y el tema de la seguridad alimentaria. Eso volvió. Entonces, un banco público y un banco de desarrollo, el que nos presenta Francisco Mejía, es excelente la oportunidad para presentar este tema. Pero como él dice, es un banco que tiene que estar bien manejado. Y en estos años, el uso de Francisco Mejía y su equipo ha sido excelentemente bien manejado. Yo estuve en el Banco Central 12 años, el Banco de la República, en su junta directiva. Fue codirector. Yo creo que la ciudadanía está entendiendo que el objetivo del Banco de la República no es maximizar sus utilidades, sino maximizar la estabilidad de la moneda y por ende el bienestar. A una banca pública hay que exigirle que maximice el beneficio social. Esto cuesta. Eso no hay almuerzo gratis en economía. Otro tema que quiero resaltar, la contribución del banco al crédito de jóvenes rurales. Esto es una inversión en emprendimiento. Yo no diría que es crédito, es inversión en emprendimiento. Es habilitar jóvenes rurales cuyo talento es el llamado a conducir la agricultura en el futuro. Y eso es una variable de mediano y largo plazo. Y finalmente termino con esto. Cuando se habla del costo del crédito, yo diría que es mucho más importante el acceso al crédito que el costo. Porque somos agricultores, quienes pagamos nómina en la agricultura, sabemos que el más alto costo es no tener acceso al crédito.
no importa cuánto cueste ese crédito. Si tú le haces un ejercicio de P&G a cualquier cultivo, la carga financiera es lo de menos. Lo más grave es no tener acceso al crédito. Y un banco público en una cantidad de fallas de mercado, comenzando por la violencia que nos ha sacudido hace 60 años, es un bien público que hay que apreciar y que hay que defender. Y el ejemplo que te digo ahora de los buenos resultados del banco en Catatumbo es algo admirable. Y finalmente yo me pregunto, o pregunto a todos, ¿es que alguien está en capacidad de sustituir a un banco estatal? ¿El sector privado está dispuesto a asumir esos riesgos? Ese tema, no, ese tema está en la mesa de discusión. De modo que felicitaciones, Francisco. Has hecho una gran exposición y una gran tarea en estos años en el banco. Estamos en manos de realmente un experto en finanzas privadas y públicas, como él lo ha demostrado en esta exposición. Muchas gracias y hasta ahí llego. Gracias, Carlos Gustavo. Bueno, entonces les cuento rápidamente. El Banco Agrario en el 2018, pues faltaba planeación estratégica, control gerencial, nombramientos de personas sin las competencias. Eso generaba desconfianza en la organización y eso reforzaba unos silos dentro del banco que pues cada vez le pasaban una cuenta de cobro más alta al desempeño de la entidad, deterioro progresivo de la cultura, pobre desempeño, sobrecostos, hubo muchos fraudes, distanciamiento del cliente. Este tema de los fraudes, por ejemplo, les cuento, fue un tema demasiado complicado que nos encontramos en el 2018, porque en crédito de pequeño productor, que es crédito masivo, ese crédito entra a una fábrica de crédito, se inventaron la manera de defraudar al banco, desafortunadamente con personas adentro del banco, y en todo el país empezaron a mandarle solicitudes de crédito fraudulentas al banco. Había diferentes, digamos, modus operandi, pero por ejemplo, cogían personas de la calle, las cédulas, y con esas cédulas montaban proyectos productivos falsos. Nosotros llevamos 22 denuncias penales a la Fiscalía General de la Nación. Hay algunos ya judicializados, capturados. Hay otros casos donde falta pues todavía que haya resultados, pero lo que les quiero significar es que ese problema tan delicado de cartera que tenía el banco, era claro, y para mí fue claro cuando llegué y lo vi, que si bien es cierto, el sector agropecuario es muy riesgoso y el pequeño productor agropecuario tal vez es el deudor más riesgoso de toda la economía, esos índices de siniestralidad iban mucho más allá de lo que ese riesgo suponía. Entonces había fraudes y había también mala gerencia en el sentido de mal monitoreo de la cartera, de malas prácticas de originación, etc. Para contrarrestar ese círculo vicioso, pues había que poner un círculo en su lugar, un círculo virtuoso, que básicamente fue planeación, no solo planeación estratégica, sino en todos los niveles de la organización del trabajo en una cultura colaborativa, donde ya no hubiera silos, liderazgo, porque para eso se necesita liderazgo, no solamente desde la cabeza, sino en toda la organización. Por supuesto, reclutamiento por meritocracia, pero no solamente traer gente de afuera, en el banco había gente muy buena y lo que había que hacer era empoderar la gente muy buena que había adentro y obviamente traer gente de afuera también muy buena, siendo las competencias y la voluntad de servicio de las personas pues el criterio idóneo para hacer estas selecciones. Y control. Con control me refiero a un sistema gerencial de monitoreo, de control, de análisis de información, de toma de decisiones con información. Fíjense ustedes que en retrospectiva, estos son los mismos principios gerenciales que se inventó Henry Fayol a principios del siglo XX. O sea, esto no es ciencia de cohetes, es hacer las cosas bien. Les voy a contar algunos resultados en números que tienen que ver tanto, digamos, en banca comercial como banca de desarrollo. Y después hemos crecido en los desembolsos, pero obviamente desembolsos bien hechos a personas legítimas. Ya vamos en 16.11 billones de pesos de cartera. El Banco Agrario por estatutos
puede colocar máximo hasta el 30% de su cartera en sectores por fuera del sector agropecuario. Y el otro porcentaje lo tiene que colocar en la cadena agropecuaria. Entonces, pues aquí están todos los sectores de la economía. Miren lo que pasó con el índice de cartera vencida del banco. Lo recibimos en 7.54 y va en 6.18. Esto en una cartera de esta magnitud vale mucha plata. Y aquí hay algo muy importante que hicimos. Y estos son resultados. Por eso, esas utilidades tan voluminosas del banco, 3 veces más que las que recibimos en 2018, no es por la banca de fomento, porque la banca de fomento no es una banca rentable, es una banca socialmente rentable, que hay que hacerle en equilibrio económico. Es por lo que hemos logrado hacer del banco como banco comercial, como empresa. Esto es muy importante. El Banco Agrario tiene la red bancaria más grande de Colombia. O sea, ni Bancolombia se le acerca. Nosotros tenemos 800 oficinas en todo el país y tenemos 103 oficinas de un esquema liviano. Pero como el Banco Agrario tenía un problema tan grave de obsolescencia, por ejemplo, tecnológica, de oferta de valor tecnológico y de servicio a sus clientes, teníamos esa inmensidad de red bancaria, pero no estaba valorizada porque la gente no transaba con el Banco Agrario. O sea, el que llegaba al Banco Agrario era porque era la última opción que tenía. Por ejemplo, un pequeño productor que ningún otro le da crédito, pues tenía que ir a abrir su cuenta al Banco Agrario porque ¿qué más hacía? Nosotros, la visión estratégica fue, el Banco Agrario tiene que dejar de ser un banco de última instancia y tenemos que valorizar nuestra red bancaria. Y eso significó en un incremento de 7.6 billones a 11 billones de pesos en captaciones. Y estos son cuentas de ahorro. Estos son captaciones que tienen un costo, pues el costo más bajo de cualquier captación, de cualquier pasivo es este costo masivo. Estos 4 y pico billones de pesos colocados solamente en el portafolio de tesorería del banco, pues le generan una cantidad de plata muy grande al banco y obviamente pues mucho de esto está colocado en créditos de corporativos, pequeño productor, lo que sea. Bueno, pequeño productor no porque ese viene de Finagro, pero sí el banco tiene por ejemplo créditos de consumo. Nosotros hemos crecido mucho la banca de libranzas, por ejemplo. En las empresas les damos crédito de libranza como lo hace cualquier banco privado. Acabamos de lanzar por instrucciones del presidente Duque, que ha estado muy pendiente y nos ha orientado en todo esto, la banca hipotecaria. El Banco Agrario por primera vez en su historia está financiando vivienda BIS y no BIS, obviamente especialmente en la ruralidad. Entonces, pues todo eso lo estamos fondeando pues, con unos recursos de bajo costo. Señor. En el 2020 la pandemia, esa caída en los desembolsos fue por menos demanda de créditos, Sí. porque ustedes estaban escaneando. O sea, claro. las condiciones. Claro, pues mire el ritmo de crecimiento que traíamos y en 2020 se frena. Pero le cuento una cosa, este frenón no fue en el sector agropecuario, el sector agropecuario creció. De hecho, una cosa muy curiosa, la cartera agropecuaria siempre ha sido mirada con desdén por la banca privada, esa es la verdad. Y digamos que hay razones económicas para eso. No es un negocio que haya sido tradicionalmente atractivo para la banca privada, pero después de la pandemia esa percepción cambió, porque los bancos se dieron cuenta que tener eso en su portafolio de créditos generaba una diversificación que nadie había visto antes, porque curiosamente el único sector de la economía que creció en medio de la pandemia, ¿cuál fue? El sector agropecuario. Entonces, a mí me miraban colegas presidentes de bancos con cierta envidia durante pandemia porque esa cartera se comportó muy bien, la siniestralidad fue muy baja y nos tocó obviamente hacer unos esfuerzos en acompañamiento al deudor, el PAD que sacó la Superintendencia Financiera, hacer reestructuraciones y todo, pero la mayor parte de eso fue cartera por fuera del sector agropecuario. Entonces, sí, fue por cartera de microcrédito urbano, cartera comercial, pero la agropecuaria creció. Y ese crecimiento inmenso en 2019 de las transacciones, o sea, como 27%. No, eso fue mejor oferta de valor tecnológico, mejor servicio al cliente y un cambio de imagen del banco. Realmente eso, en el año 2020, según cifras de la Superintendencia Financiera,
el Banco Agrario fue el segundo banco en Colombia que más creció en la apertura de cuentas de ahorros. O sea, yo este crédito sí se lo doy a los compañeros del banco, a la gente que hizo su trabajo. Obviamente detrás de esto, mire, hay una... Vale la pena, digamos, como política pública, tener presente ese caso porque no es fácil hacerlo. De pronto ustedes no lo oyeron porque las noticias buenas, esas van en tortuga, esas no viajan. En el 2019 nosotros hicimos la reestructuración del Banco Agrario, hubo que hacerlo por decreto presidencial. Eso cambió, eso fue el punto de inflexión del banco. ¿Qué hicimos nosotros en el 2019? Eliminamos 213 posiciones de altos salarios, de corbatas, que se han venido acumulando en Bogotá y en las oficinas regionales. No solamente eso no le agregaba valor al banco, sino que claro, pues cuando usted tiene que justificar su sueldo, pues tiene que exigir un requisito, ¿no? Porque entonces, ¿qué hace? Entonces, cada uno de esos pues exigía su papel y su firma y su cosa, y eso tenía medio paralizado al banco. Nosotros eliminamos esas 213 posiciones de altos salarios y con esa plata que nos ahorramos, contratamos 415 asesores comerciales que ya quedaron de cara al cliente vendiendo los productos del banco en las regiones de Colombia. O sea, este banco era un banco macrocefálico que tenía de cara al cliente era muy débil. Nosotros invertimos eso y lo volvimos más fuerte de cara al cliente y eso le dio la vuelta al banco, además porque eso mandó un mensaje a la organización de que aquí de verdad era por mejorar este banco. O sea, eso fue un mensaje muy poderoso que obviamente eso sin el apoyo de un presidente de la República no se podía hacer. Y fuera de eso, ¿qué otra cosa hicimos? En el Banco Agrario había 713 trabajadores que estaban cumpliendo funciones misionales, pero estaban con contratos como temporales. Y eso era un desastre, primero porque pues un temporal, pues lo primero que hace es buscar trabajo porque sabe que al año el contrato se lo quitan. Entonces ahí hay una curva de aprendizaje, hay un tema de estabilidad laboral. Nosotros esos 713 temporales los incluimos en la nómina del banco. Obviamente no los mismos, nos quedamos con algunos que eran buenos, otros los trajimos todos con procesos muy transparentes de meritocracia y le cambiamos la cara al banco. Y eso hizo que tuviéramos, digamos, esta eficiencia. Obviamente esto no es noticia en ninguna parte, pero cuando ustedes vean las utilidades del Banco Agrario, esto fue en buena medida parte de ese éxito, de esas mayores utilidades que tuvimos. Bueno, pues aquí está el margen de intermediación subiendo. Esto es otra cosa que es muy difícil hacer en una entidad pública. Gastos. En el 2018, los gastos administrativos del banco fueron 1.042 billones de pesos. Obviamente, esos gastos eran desproporcionados por el tamaño del banco. Detrás de eso, pues había muchas cosas. Derroche, también falta de transparencia en muchas cosas, etcétera. Nosotros aplicamos una política de austeridad inteligente y un programa de ahorros que le denominamos Ahorrando Ando. Y mire, en el 2019, a donde bajamos los gastos. Alrededor de 65.000 millones de pesos menos. Y les cuento una cosa, el Banco Agrario no dejó de hacer nada. Nadie se quejó de que el banco no estuviera haciendo algo de su misión. Y hacia adelante, aquí no están sí, aquí están los crecimientos, creo sí. Como ustedes pueden ver, estos crecimientos, bueno, aquí siguió decreciendo en el 2020 y en el 2021 por debajo de la inflación y seguimos creciendo por debajo de la inflación. ¿Qué quiere decir? Que le removimos a la base de gastos del banco esta plata y arraigamos una cultura de austeridad porque los gastos siguieron creciendo abajo de la inflación. Estas son las utilidades, lo que pasa es que aquí pues obviamente están las provisiones que hicimos por COVID, porque en el 2020 pues nadie sabía la magnitud que podía tener esto. Sí. Al comienzo hecho como un dibujo grande de por qué se justificaba que como sociedad, digamos, metiéramos la ficha a un banco de este estilo y cumpliera tareas que una banca privada no haría. Cuando uno ve los números así como lo está presentando, eso está un montón de utilidades que eso estaría rentado a decir, aquí no se necesita la ayuda, esto lo hace solito el banco. Pero los números son un poquito mentirosos en el sentido de que esconden el hecho de que por detrás de eso estaba tanqueada vía subsidios y vía garantías de gobierno. Yo quisiera entender
¿Cómo se verían esas utilidades? Sí. Si las viéramos? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. A ver, separemos el tema del FAC, porque el tema del FAC no es un privilegio del banco, como le digo, eso lo tienen todos los bancos privados y lo utilizan, lo que pasa es que no tanto como el Banco Agrario, pero a eso tiene acceso toda la banca. Y eso es lo que hace que nosotros podamos asumir el apetito de riesgo y llegar a equilibrio. Pero usted dice, bueno, pero de algún otro lado están sacando utilidades. Sí, es cierto, y tal vez no lo mencioné antes, el Banco Agrario no es un subsidio, pero sí es un privilegio que nos da una mano grande en captación. Y es que el Banco Agrario tiene el monopolio de los recursos de, ¿cómo se llama eso? De los depósitos judiciales de Colombia. Y esos son como 7 billones de pesos. Y eso por ley está que el único banco que puede manejar esos recursos son los depósitos judiciales. Ustedes me preguntarán, bueno, y eso, porque eso es lo único que yo le diría a usted, sí, aquí está metido eso. Y esos depósitos judiciales llevados a un portafolio de inversión son más o menos, si usted le quita eso al Banco Agrario, le quita por ahí unos 180.000 millones de pesos de utilidades. Póngale máximo 200.000 millones de pesos de utilidades. O sea que a estos, claro, aquí hay un tema de, cojamos este número, que es el del 2019, quítele 200.000 millones, le quedan 187.000 millones de utilidades. Aquí en estos 779.000, hay unos 180.000 millones de pesos de reversión de provisiones. O sea que estas utilidades son, en realidad son más o menos de 600.000 millones de 600.000 millones de pesos. Quítele los 600.000, queda el Banco Agrario generando utilidades de 400.000 millones, que me parece que es lo que debe generar si es bien manejado, porque repito, es que tenemos la red bancaria más grande de Colombia. Les doy otro ejemplo de cómo hemos rentabilizado esta entidad. Cuando uno tiene la red bancaria más grande de Colombia, todas las empresas grandes del país tienen que estar con uno haciendo convenios de recaudo. Porque si yo soy el único, por decir algo, yo soy el único banco en Leticia, no estoy seguro si lo sea o no, pues a una empresa como Bavaria o como cualquier empresa o como Movistar o qué sé yo, va a querer tener un convenio de recaudo con el Banco Agrario porque pues, es el único banco que está allá y les queda más fácil ir a dejar la plata de sus clientes ahí. Resulta que esos convenios no existían cuando llegamos al banco porque el banco no tenía una tecnología que se llama Web Service. Web Service es una tecnología que cuando una persona llega y le da la plata, por ejemplo, de su factura de celular a un cajero, el cajero registra ese depósito y automáticamente le llega un mensaje a la telefonía celular de que esa persona pagó su cuenta y está bien. Como no teníamos esa tecnología ni otras tecnologías necesarias para hacer esos convenios de recaudo, pues al banco no lo utilizaban. Esos convenios son muy rentables para el banco. Entonces, lo que hicimos fue poner toda esa tecnología y ahí. Ahora, otra cosa que yo le diría que hacemos, si ya estamos, es esta banca comercial con estas utilidades nos permite asumir más apetito de riesgo en la banca de desarrollo. O sea, a nosotros ya no nos da miedo que haya siniestralidad en jóvenes rurales porque tenemos esta fortaleza. Entonces, de alguna manera, hay un subsidio cruzado ahí. Creo que ya se me acabó el tiempo. No, 15 minutos. Ok. Bueno, importante pues obviamente mostrarles esto porque pues esta es nuestra razón de ser. No generar utilidades obviamente pues es algo bueno porque eso va al presupuesto nacional, pero lo más importante realmente es eso. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues desembolsos a joven rural. Colocamos 307.000 millones de pesos en el 2021. Duplicamos esas colocaciones frente al 2018. Lo que les habla de las barreras de acceso al crédito que había en el 2018. Mujer rural, 66% versus el 2018. En el 2021, 1 billón de pesos. Municipios PEDET, incremento del 33%. Esta es la cifra que más me interesa a mí monitorear, y es, en el año 2021 incluimos a 79.308 nuevos pequeños productores en un producto de crédito de fomento. Más del doble de los que incluíamos en el año 2018.
Entonces, esto es inclusión financiera en el crédito, que me parece que es la más importante. Desembolso en líneas especiales de crédito. Bueno, esto también refleja la voluntad, digamos, fiscal de este gobierno de destinar una cantidad de recursos grande al subsidio de la tasa de interés. Y aquí hay algo muy importante que quería también comentarles, y es que, como les contaba al principio en esa paper de Ricardo Hausmann, él decía que las fallas de mercado son dinámicas, y de hecho lo son, y nosotros pues somos un testigo de eso, porque cuando empezó la pandemia, el gobierno nacional, ustedes recordarán que aumentó las coberturas de la garantía del Fondo Nacional de Garantías, pero aún así, y eso fue una negociación pues, con la banca privada, aún así los bancos privados se tardaron un par de meses en, de verdad que tener una versión al riesgo inmensa. Yo no los critico, porque parecía que esto era el desastre y nadie iba a pagar nada. Obviamente, siendo este el banco del gobierno, lo que nos pidió el presidente Duque es que lideráramos nosotros como Banco Agrario esas colocaciones de las empresas afectadas por el COVID que necesitaban liquidez. Y eso hicimos. Yo en ese entonces le dije al presidente, vamos a destinar si le parece, una bolsa de 365.000 millones de pesos. Vamos con la Junta a que nos aumente el apetito de riesgo y colocamos esa plata en esas empresas que tanto lo necesitan. Terminamos colocando, este programa lo terminamos en junio del año pasado, porque ya de ahí para adelante la economía se reactivó. Terminamos colocando 697.000 millones de pesos. 45.520 clientes atendidos. El 74% de estas personas fueron microempresas, pequeñas empresas y trabajadores independientes. También les prestamos algunas medianas y grandes. Aquí actuamos con el apetito de riesgo de banca de desarrollo, y les digo que esto fue todo un éxito. La siniestralidad de esto está alrededor del 5%. O sea, la gente se recuperó y pagó. Pero si no hubiera sido porque el Banco Agrario les da la liquidez en ese momento, hubieran tenido que despedir trabajadores, o la empresa simple y llanamente no hubiera subsistido. Eso es otra cosa importante, y es que el Banco Agrario no tenía un ADN de conservación ambiental. Digamos, lo más grave que encontramos es que desde el 2015 las autoridades le han dicho al banco: no se pueden colocar créditos en parques naturales. Y eso no está ocurriendo. La verdad que se seguía esa dinámica, no por mala fe ni por nada, sino porque pues, hay parques naturales que están degradados, y hay gente que está trabajando allá y tiene predios allá. Y bueno, seguía la misma dinámica. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un convenio con parques naturales y con las corporaciones autónomas, y hoy en día esas oficinas que están en municipios de parques naturales tienen que llevarnos un certificado de parques naturales donde dice que el predio está por fuera del parque para poder colocar el crédito. Y hemos hecho reasignación de fuerza comercial, porque uno no puede decir, no, sí, voy a dejar de colocar en parques naturales, pero dejar 5 asesores comerciales en San Vicente del Caguán, por decir, pues obviamente, si allá la mitad son parques naturales, pues deje 2 para que trabajen en donde se puede colocar, pero si usted le pone meta a los 5, van a terminar allá con un incentivo de hacer lo que no es correcto. Eso lo corregimos. Hoy en día el Banco Agrario no coloca un solo crédito allá, pero fuimos más lejos. Hoy en día le estamos haciendo firmar al campesino un compromiso donde ellos se comprometen a que con los recursos del Banco Agrario, el proyecto, no implica deforestación. Y si deforestan, nosotros podemos acelerar el crédito y cobrarles todo el crédito inmediatamente. En cualquier parte del país, no solamente en un parque natural. Antes, un campesino le podía decir al asesor del banco: yo voy a tumbar este bosque, esta quebrada, para sembrar frijol, y no había nada que impidiera que el Banco Agrario le prestara esa plata. Lo de los bonos de captura de carbono es espectacular. Esto lo vamos a lanzar, es un piloto que estamos haciendo con el Rabobank. Y ellos tienen la tecnología para poder compensar a los campesinos al nivel de la pequeña finquita, un tema satelital con un algoritmo, y cada año le miden la captura de carbono, y vamos a poder darles un ingreso alternativo por bonos de carbono, para que pues, puedan colocar más crédito. Aquí adelante hay un tema de tecnología, pero yo creo que para que haya más preguntas, ¿cierto? Yo puedo parar acá. O puede ser que si tienen preguntas, si no, preguntarlo. Sí, yo tengo una pregunta relacionada con el tema ambiental, relacionado con deforestación.
¿qué tan efectivo puede llegar a ser ese control que están haciendo con parques nacionales? Si de pronto existen otros mecanismos que pueden usar los asesores para saltar ese tema. Ya usted lo dijo por la presión de las metas. Sí. Porque tengo entendido que hay el certificado de sana posesión que es emitido por la Junta de Acción Comunitaria. Es un documento que lo emiten las juntas y que no es tan vigilado ni tan formal como quisiéramos todos, pero que se puede estar utilizando por las oficinas y por las veredas que tienen estas afectaciones ambientales para saltar la normativa. No, a ver, la razón por lo primero, es bueno que se trae eso a colación porque la informalidad en la tenencia de los predios en Colombia por parte de los campesinos es altísima. Y nosotros, si nosotros solamente le prestáramos a los campesinos que tienen títulos legales, pues no haríamos el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, nos toca prestar mucho con esas sanas posesiones. Pero aquí lo bueno es que en esos casos de parques naturales, y es solamente donde hay, porque, a ver, por ejemplo, hay veredas donde la mitad de la vereda está entre el parque y la otra mitad está por fuera del parque. Entonces, en esos casos donde sí se necesita una ubicación muy precisa, hay que llevar la georreferenciación del predio, las coordenadas del predio, y en parques naturales le dan un certificado de si se puede o no se puede colocar ahí. Hay otras veredas que nosotros sabemos que están dentro del parque y de entrada no se colocan. Ahora, que se pueda presentar algún tipo de fraude, pues yo no digo que esto sea 100% infalible, pero yo la verdad estoy muy tranquilo porque es que si un asesor lo llega a hacer, inclusive esto tiene efectos, y se los dijimos en su momento, tiene efectos disciplinarios. Yo no creo que ningún asesor se arriesgue a meterse en un problema disciplinario y hacer un fraude en todo este sistema que me parece que está robusto. Bueno, pues yo aquí terminaría y con inmensa gratitud por el tiempo de ustedes que nos permitan presentarles esto. Yo creo que es muy importante valorar lo que tenemos, porque si uno no sabe qué tiene y no lo valora, pues no lo puede conservar. Yo creo que el Banco Agrario es un gran activo de Colombia, de los colombianos. Y les digo una cosa, qué pena me extiendo. Hace 15 días recibí tal vez de las sorpresas más gratas que he recibido profesionalmente en mi vida, y es que una firma que se llama Millennium hizo un estudio de reputación digital de la banca. Tomaron 97,000 conversaciones en redes sociales sobre bancos. Fueron los 5 bancos más grandes de Colombia, entre los cuales está el Banco Agrario, por utilidades somos el quinto. Y en ese análisis quedamos de segundos. Creo que el primero fue el Banco de Bogotá, y quedamos de segundos en reputación digital, como un banco de buena reputación. ¿Y por qué no quedamos de primeros? Porque y aquí esto que es un seminario de políticas públicas, es bueno mencionarlo, porque a veces los burócratas son chambones. Y a alguien, hace yo no sé cuántos años, le dio que porque el Banco Agrario tenía que construir viviendas de interés social rural. Y le colgaron al banco un programa de construcción de viviendas de interés social rural, además con una estructuración perversa que vino por una ley, y eso ha sido un dolor de cabeza. Eso nunca se lo debieron haber dado al Banco Agrario. Y por eso ha habido mala reputación del banco también en estos últimos años. Si no hubiéramos quedado de primeros. Y ustedes recordarán en el 2018, con todo ese problema de Naveneno y todas esas cosas, pues había un daño reputacional grandísimo para el banco. Entonces, pues quería hablarles de eso porque hoy en día el país valora el Banco Agrario. Y yo creo que eso hay que cuidar. Muchas gracias. Entonces, le mandamos la presentación. Si me manda, porque no va a llegar. Ah, bueno, listo. ¿Ah? No, yo quería hacer un par de observaciones de la pregunta de Andrés. La primera es una cosa que no mencionó Francisco, es que un rol muy importante que está acá, que uno no ve, es que ellos tienen todo un sistema para escoger a quién le prestan, a quién no. Entonces, este no es un subsidio como cualquier otro.
sino que es un subsidio muy medido con scores de crédito, con análisis de crédito que permite hacer una focalización muy particular alrededor precisamente de aquellos proyectos que tienen un retorno más alto. De hecho, hay papers teóricos mirando ese rol de los bancos de desarrollo. Marcela ha hecho preguntas por ese estilo de paper que tiene con Javier. Esa es una cosa. Ahora, la otra cosa es que hay evaluaciones de impacto, del impacto del proyecto, ¿no? En Colombia no tenemos una buena, lo mejor que hay es un estudio de Chavarría y otros, pero no es buena evaluación de impacto porque es un propensity score. Pero igual encuentran efectos positivos del acceso al crédito en un montón de medidas de producción, productividad, sobre todo con capicultores. Ahora, la literatura ya de evaluaciones de impacto del crédito en general es un poquito más angosta. Microcrédito en general no da nada, ¿no? Esto hicimos un trabajo hecho para el banco, hicimos un trabajo para el banco, pero contando que la literatura de microcrédito no encuentra cambios transformacionales en las vidas de las personas en promedio, solo en los productores de los mejores se encuentran algunas cositas, pero eso es el microcrédito. Ya desembolsos más grandes como los que hace el banco y cosas como inversiones de capital más grandes o regalos de unas vacas a unas personas y demás, ahí usted empieza a encontrar efectos transformacionales en las vidas de las personas. Ahora, es cierto que la evaluación de impacto del banco o de los créditos del banco no existe, ¿no? O último comentario, y con ese término, la evaluación que usted quiere, ¿no? De cuál es el mejor uso de los recursos, esa ya es una evaluación que tocaría, nos tenemos que mover a hacer una cosa más estructural, ¿no? Para pensar, ok, cuál es el mejor uso de estos recursos si los fuéramos a poner en otra cosa y medir las cosas en una escala más grande, pero eso es muy difícil. Mire, el impacto que yo he visto, por ejemplo, jóvenes es impresionante. Y hay algo que vale la pena resaltar, es que se da uno cuenta de que la tierra es un insumo más y no es el más importante. Nosotros hemos financiado muchos jóvenes que obviamente hay un proceso de conocimiento del cliente, como dice Nicolás, tenemos un scoring, sabemos si el joven pues, conoce la actividad, si tuvo una formación en el SENA o es profesional, o así no lo sea, con su papá aprendió, si el papá es cliente, bueno, todas esas cosas las miramos y muchos jóvenes nos han traído un contrato de arrendamiento de 1 hectárea, de 2 hectáreas, y tienen un proyecto productivo muy viable. Nosotros tenemos técnicos que estudian eso y tienen experiencia, y es impresionante ver estos muchachos cómo empezaron arrendando 1 hectárea y hoy en día ya tienen 5 hectáreas, 6 hectáreas, algunos han ya comprado finca, pero empezaron así, o sea, tenían algo mucho más valioso que la tierra y era una mentalidad emprendedora. Y yo ahí digo, es más importante el acceso al capital, al crédito, que lo que llaman ahora acceso a la tierra, que pues algunos creen que repartiéndole tierra a todo el mundo, eso es una maravilla, y yo creo que pues el campesino como cualquier grupo social, hay buenos emprendedores y hay personas que tienen otra vocación, que les va mejor trabajando asalariados como nosotros. Pues si yo tuviera vocación de emprendedor, pues no sería presidente del Banco Agrario, sino seguro dueño de un banco. Entonces, eso es importante resaltarlo porque lo estamos viendo en el Banco Agrario. Dos preguntas. Una, ¿cómo se comparan los programas de crédito del Banco Agrario de jóvenes? ¿Cómo se metodológicamente de los microcréditos de la banca privada? El seguimiento, la gestión. Y la otra es si el banco alguna vez ha incurrido con el plan de cubrir roscas o este tipo de cosas, o definitivamente no. Tipo metodologías de préstamos municipales. Ah, ya. Pensé que en roscas, sí, pues, eso fue lo que quitamos. A ver, el crédito agropecuario que hacemos nosotros es como una especie de project finance en diminuto. De hecho, uno de los grandes logros que tuvimos en el 2019 es que a través de una aplicación logramos meter todos los flujos de caja de las actividades agropecuarias y el campesino ya no tuvo que ir a un tercero que tenía que ir antes, que era un planificador que le cobraba unas cosas a veces abusivas, sino que el banco les hace los flujos de caja automáticamente y saca los indicadores financieros. Entonces, este crédito, nosotros le prestamos más al pequeño proyecto del campesino, conociendo nosotros los flujos de caja de esas actividades. A mí me da la impresión de que muchas veces el microcrédito, y no lo quiero criticar porque, digamos, el microcrédito tradicional
se va a desaprestarle a la persona, bueno, ¿usted qué ingreso disponible tiene o qué capacidad de pago tiene? Tenga, le doy este crédito, que este crédito lo saca de la pobreza. Y si esa persona invierte eso bien invertido, pues va a progresar. Pero si esa persona utiliza eso para consumo, digo yo, pues uno consumiendo con una deuda del 40 y pico %, complicado. Entonces, lo primero es que este crédito de pequeño productor siempre tiene un proyecto productivo detrás. Eso no es que le prestamos para que él se vaya para la costa, no. Tiene siempre un proyecto productivo detrás y yo creo que ahí está la bondad de esto. Y lo de el tema grupal es algo que no lo hacemos, pero lo estamos explorando sobre todo en nuestra otra banca de microcrédito, porque es que nosotros sí hacemos del otro microcrédito, pero primero no es tan estructurado como este de que hay el proyecto productivo, pero nosotros siempre le prestamos, por ejemplo, ayer, les cuento porque salió ayer en la W, el caso de la hermana del soldado que mataron estos del clan del Golfo hace como 3 días. A ella le prestamos para un negocio que tenía de papas rellenas en Barranquilla. Eso es microcrédito tradicional. Y esos negocios son muy rentables, porque fácilmente usted puede, la materia prima le cuesta la mitad y usted se puede ganar el 100% en la venta. Eso da para pagar créditos del 30%, del 40%. Esto no. Una pregunta en esa línea que usted comenta, ¿cómo se compromete eso con la banca de oportunidades? Digamos, esto que ustedes hacen, complemento con la banca de oportunidades. Sí, la banca de oportunidades monitorea mucho la inclusión financiera rural. Ellos están muy pendientes de esos números y tenemos muy buena comunicación. Pero digamos que el banco, o sea, es que el banco está, a mí me parece que está muy bien concebido, los estatutos tienen un buen mandato, está bien concebido, sabemos qué tenemos que hacer. Y lo importante es conservar ese esquema. Y yo qué les diría, por ejemplo, si a mí me pidiera un futuro presidente un consejo, yo le diría, hombre, en este cuatrenio, y aquí tengo que decirlo, si esto no hubiera sido por la voluntad del presidente Duque, no se hubiera podido hacer este cambio, pero el buen gobierno corporativo del banco no debería depender de la voluntad del presidente. Si nosotros cogemos el 20% del capital del banco y se lo vendemos a una entidad multilateral como el BID o a un banco como el Rabobank o algo así, vamos a tener un mejor gobierno corporativo. Yo, por ejemplo, yo soy un funcionario público, a mí me nombra el presidente de la República. Si uno mira atrás, aquí cambiaban presidentes del banco cada año y medio. Eso está mal. Si al banco el capital le diéramos el 20% vendido, pues obviamente sin cambiar la misión del banco y hubiera una junta directiva y una participación, algo similar a lo de Ecopetrol, yo creo que lo protegeríamos mucho de estos a veces vientos desfavorables políticos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Me despido por acá. Sí,